Hola, hola chicas, ¿cómo están? Linda tarde, bienvenidas a todas y a cada una de las que ya se conectan en esta reunión de mujeres. Les damos la bienvenida a las que se están conectando por primera vez o a lo mejor tú encontraste este video y te quieres quedar a escucharlo. Te invitamos a que te quedes a escucharlo porque realmente esta es una reunión de mujeres en donde sabemos que Dios nos está hablando y que nos está enseñando a caminar cada día de la mano de Dios. ¿Sale? Así que te invitamos a que permanezcas en esta reunión. Y si nos quieres mandar un mensajito, contarnos algo, por favor déjanos un mensajito aquí abajo y con gusto te vamos a estar respondiendo. Y si te quieres conectar en vivo, también lo puedes hacer, mándanos un mensajito y también seguramente te vamos a contactar, ¿vale? Muy bien, chicas, pues acabamos de escuchar un canto muy lindo que nos compartió Susi, se llama Más que Palabras. Este canto realmente es un canto de agradecimiento, que es un agradecimiento genuino. Yo vi que ahorita estaban en un tiempo muy especial de agradecimiento con el Señor y qué bonito que podamos tomar estos tiempos también para poder dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de su mano. Pero bueno, Susi, yo te voy a dejar aquí la palabra para que nos compartas por qué elegiste este canto tan lindo. Te dejo la palabra, si puedes abrir tu micrófono, Susi, y listo. Sí, gracias, Cristi. Es que a veces que la tarea es como que no sabes ni cuál de tantos que hay, ¿no? Pero durante la semana estaba pensando, Señor, ¿cuál de todos o qué quieres que te diga, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y amanecía en la semana con ese canto. Ya tenía mucho tiempo que no lo escuchaba, pero amanecí cantando ese y dije, ay, pues ese es el canto que voy a compartir, porque pues sí, en realidad es eso lo que todos los días vivimos agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace, porque el otro día escuché que si anotáramos todas las experiencias que hemos vivido desde que conocemos al Señor, no, pues serían muchísimas, muchos motivos para darle gracias. Y aquí, estando aquí en México, mi mamá me confirmaba en la semana que dice que escuchó una enseñanza donde decía que los hijos de Dios siempre de pedirle algo al Señor le damos gracias. Aún en nuestras oraciones, ¿no? Siempre exaltamos su nombre, siempre lo bendecimos antes de pedirle algo. A veces ya lo hacemos por costumbre, ¿no? Hasta los niños oran así. Cuando escucho a mis hijos así, dicen, Señor, te damos gracias por este día. Y después ya se acuerdan de lo que van a pedir. Pero pues yo vivo ahora sí que agradecida todos los días por lo que el Señor ha hecho. Y ayer que oraban con nosotros, cuando nos decían que oráramos con otras personas y que dijeran lo que el Señor les hacía sentir en esos momentos, a mí me tocó orar con una hermana y cuando terminamos de orar, bueno, cuando yo oré por ella, este, no me esperaba la oración de ella, ¿no? Como empezó a recordar que cuando el Señor me había llamado a que ya debería dejar la escuela, como que todo se puso en orden, o sea, había sido una decisión mía, pero yo no sabía que también los pastores Roberto y Neus habían recibido eso del Señor. Yo hasta creía que a lo mejor me iban a así como que a llamar la atención por esa decisión que yo había tomado. Pero cuando me decía mi mamá que les había dado mucho gusto que esa decisión tomé, dije, ay, pues entonces no estaba tan perdida, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento. Gracias a Dios puedo ver la mano de Dios, como Él ha suplido nuestras necesidades, como Él nos ha guiado, como a través de los años puedo ver que cuando nosotros obedecemos la indicación que el Señor nos da, ya vamos respaldados. Él
Él nos ayuda y no vamos a experimentar y a ver qué pasa, ¿no? Sino que vemos cómo la mano de Dios nos va ayudando. No es fácil al principio, pero después ves cómo Dios, en su amor y en su misericordia, se muestra pues ahí ayudándonos, ¿no? Y pues le agradezco al Señor porque todas las enseñanzas que hemos tenido en estos días, creo que tiene como medio año que más hemos confirmado esto, que cualquier cosa que pidamos al Señor en su nombre, Él nos va a ayudar. Entonces, y que siempre Él ya tiene solucionada las cosas, solamente hay que creer y no cargarnos. Eso aprendí en estos días también, a que todas las cargas, todos los problemas que siempre va a haber, los debemos dejar en las manos del Señor. Porque si no, como mujeres nos cargamos de muchas cosas y después eso se complica y hasta nos enfermamos y también enfermamos a la familia, al esposo, a los hijos, se empiezan a preocupar y, y por eso yo vivo agradecida. La verdad es que si me pongo a platicar lo que el Señor ha hecho, pues no acabo y aparte lloraría mucho por cómo el Señor nos ha ayudado. Y en esta semana pues también vi cómo el Señor se está mostrando a mis hijos, cómo en la semana le pedíamos que quitara la lluvia para que ellos pudieran buscar una cosa que perdió Gadi. Y en la carretera, en plena autopista, cuando nos íbamos a Jico en la noche, ellos se tuvieron que bajar porque se cayeron unas cosas de la canastilla y no nos dimos cuenta que tiró su cartera. Ya hasta más adelante nos dijo, mamá, no encuentro mi cartera. Y pues ni modo. Sí nos daba temor regresarnos porque la lluvia estaba a todo lo que daba, la neblina. Y yo decía, si se bajan mis hijos, ¿cómo van a pasar ahí los carros? Me empecé a angustiar, pero empecé a orar y dije, Señor, ayúdanos, quita la lluvia, Señor, para que pueda haber más visión. Y así vamos orando. Y ya cuando Gadi y Joshua se bajaron a buscar, me dijeron, ya mamá, ya aquí está. Y le digo a Gadi, ¿sí oraste? Dice, sí, mamá. Y yo le dije, gracias a Dios, ¿estás viendo cómo aún en esos descuidos el Señor tiene misericordia y te ayuda? Pero antes de llegar a eso, tienes que ser agradecido y escuchar su voz, porque ya desde antes te habíamos dicho que tuvieras cuidado. Pero le agradezco al Señor porque en esos problemas, en esas necesidades, ellos también van conociendo y a tener fe, que si oramos, el Señor nos ayuda, nos escucha. La verdad es que dije, Señor, ¿cómo quitaste la lluvia en ese momento que veníamos orando, angustiados? Y pues le agradezco a Dios por esos detalles, porque Él se está dando a conocer de esa forma. Y también gracias a Dios porque Él nos ha escuchado. Yo ayer me sentía muy mal en la noche, tuve hasta calentura, pero oramos al Señor y confié en Él y ahorita ya estoy bien. Y decía mi esposo, pues no que anoche te sentías bien mal. Pues sí, eso fue ayer, pero ahorita ya, gracias a Dios. Entonces, por eso yo les comparto este canto y que no nos olvidemos de agradecerle al Señor aún en medio de problemas, porque algo el Señor está trabajando. Él algo nos quiere enseñar, o como decía en la semana a unas personas, Dios se quiere llevar la gloria. Él quiere que clamemos a Él y no nos quedemos con que yo solucioné todo, sino que fue el Señor el que me ayudó y al final pues Él es el que es glorificado, no nosotros. Y eso es Cristi. Estoy agradecida con el Señor. Ay, Susi, amén, amén, amén. Fíjate que ayer tuve oportunidad de platicar con tus hijos. Estábamos allí al final ya del salón, en el salón 7, y me quedé platicando con ellos. Estábamos ahí en las escaleras
Y me platicaban esta anécdota que vivieron, ¿no? Donde salieron volando ahí unos garrafones, unas tapas y no sé qué, pues por el viento, la velocidad, la carretera y todo lo que estaba ahí en su contra. Y me contaron precisamente de la cartera y la encontraron. Y yo estaba así como niña chiquita de wow, y todo eso pasó, y wow, y en serio la encontraron, y cómo le hicieron, y queriendo pedir cada detalle. De verdad que a mí me sorprendía en la manera tan genuina como lo platican ellos, Joshua, Gadi, y y poder expresarlo de esta manera y decir, y oramos al Señor, ya dejó de llover, y si encontramos la cartera de Gadi, le digo, y Gadi, ¿traías mucho dinero? Sí, pues lo de 2 semanas, y yo, ¿en serio? O sea, fue como que tú lo platicaste muy suavecito, Susi, pero yo sé que en el corazón de ellos se quedó sembrado el poder del Señor, que aún clamaron por encontrar la cartera, por porque se quitara la lluvia, porque pudieran regresar, porque no pasó a mayores, porque la mano de cuidado y de protección del Señor estuvo de continuo con ustedes, ¿no? Y pues aunque sí hubo, ay, la angustia, el miedito, esto, pero saber llevarlo siempre al Señor ante cualquier circunstancia, y ese es el aprendizaje que se quedaron. Sí me dijo, ay, yo aprendí pues que no me tengo que descuidar, ¿no? Porque si mi mamá me había dicho que guardara la cartera y no la guardé, pues también eso es enseñanza, y esa es la manera en la que los chicos van aprendiendo. A veces queremos que aprendan con la teoría, ¿no? Y ay, que tienes que hacer esto y la teoría, pura teoría. Pero cuando estas cosas pasan, pues no nos gustan tanto, pero afortunadamente, pues aprenden, ¿no? Aprenden de estas experiencias y aprenden a poner su fe en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que detiene la lluvia, en un Dios que los cuida, que los protege, que les provee, porque imagínate, era la paga de 2 semanas para un chico, y pues aprender de ahí, bueno, o que el Señor guardó tu dinero, bueno, aprende a darle lo que es del Señor, lo que le corresponde, y todas esas cosas a mí me, me, me cautivaron, el que ayer me estuvieran platicando y ver la manifestación de Dios en esa circunstancia que ya les daba risa, ¿no? Me platicaba Gadi y ya se estaba riendo, pero en el momento como vieron que la mano del Sí. Señor estuvo en todo momento, y que así pasen muchas circunstancias a lo largo de su vida o de su día, el Señor siempre va a estar con ellos como hijos, pero también en nosotras como mamás. Y fíjate, Susi, que todo esto que platicas tú acerca del poder agradecer al Señor, híjole, tiene una base, ¿cómo les podría decir? Una base hasta científica. Ya me voy a meter aquí de científica, porque está comprobado, Susi, que cuando nosotros agradecemos al Señor, bueno, agradecemos, eso lo dicen en el mundo, pero hoy nosotros sabemos quién es la fuente de todo, el que nos da todo, y el que nos da todo, pues es nuestro Señor Jesucristo, y cuando le agradecemos a nuestro Dios de todas las cosas que nos da y demás, vamos a reducir la ansiedad, vamos a reducir el cortisol, vamos a reducir el estrés, porque ya no hay queja en nuestra vida, ¿no? A veces hay más, a veces, y sí nos ha pasado, yo creo que a todas, hay más queja en un día que agradecimiento, ¿no? Y yo creo que eso no tendría que suceder. Tendríamos que ser agradecidos en todo momento por todo lo que Dios nos da, y de esta manera es un nivelador también de la ansiedad. Por eso es que en este mundo hay tanta ansiedad, tanta depresión, tanta angustia, híjole, tantas enfermedades mentales, pues porque no aprenden a ser agradecidos, ¿no? Porque siempre nos estamos queriendo comparar con el que tiene más, con el que yo quisiera eso, entonces está la queja constante, 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 o los hijos, ¿no? Vemos al hijo de otro, ay, sí, mira, si mi hija hiciera, si mi hijo tuviera, si mi... No, no, seamos agradecidos, e incluso declaremos en nuestros hijos lo que aún no alcanzamos a ver, ¿no? Porque si mi hijo es un ejemplo, ¿no? Me ha desobedecido 3 veces en este día. Ay, Señor, yo oro para que sea un hijo obediente. Yo oro para que sea un hijo que sea agradecido, para que pueda escuchar indicaciones. Yo declaro que mi hijo es obediente y que de hoy en adelante empieza a caminar bajo tu voluntad, siguiendo todo lo que tú estás hablando
para su vida, pero primeramente nosotros, cómo estamos reflejándonos en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no? Porque a veces les decimos, ay, hija, tú te quejas de que te falta esto y lo otro, pero estás poniendo el ejemplo, ¿no? Estamos nosotros, ay, necesito esto, ay, no, me falta comprar eso, ay, no, necesito, no, seamos agradecidos en todo momento con todas las bendiciones que Dios nos da. De verdad, está comprobado científicamente que la gratitud cambia nuestra química cerebral y podemos entonces quitar todas esas cosas de ansiedad, de estrés, y si es un agradecimiento genuino al Señor, pues es mucho, mucho más reconocido, ¿vale? Y pues muy bien, gracias Susi por compartirnos. Fíjate que ayer platicaba con una chica acerca de estos temas laborales en donde tanto tú como yo dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra plaza, yo en el Seguro Social y tú en la SEP, y y fue por una instrucción clara del Señor, ¿no? Y a veces como que dice, ay, no, a mí me cuesta, a mí en lo personal, ya se los he platicado muchas veces, a mí me cuesta. Y aquí es, bueno, me costó mucho en ese momento. Ya hoy en día digo, gracias Señor, porque tú sabías los mejores planes para mi vida y yo decidí caminarlos. Y aquí es donde entra lo que hemos estado viendo de estas últimas 2 semanas, la palabra que se llama dos reinos, conócelos, ¿no? Conócelos y toma tú la decisión, porque a veces creemos o queremos que los demás tienen que tomar la decisión por nosotros, pero cuando nos toca a nosotros, híjole, es bien complicado. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocó renunciar a mi trabajo en el Seguro Social, eh, hagan de cuenta que yo ya estaba para firmar, después de muchas trabas, porque no es tan fácil renunciar en el Seguro Social, me querían dar una licencia por un año, me decían, no, espérate, es que el Seguro Social está muy bien, te vas a arrepentir el día de mañana, pero yo estando ahí ya casi para firmar, ¿qué creen? No pude hacerlo. Solté la pluma y dije, permítanme 5 minutos, me di la media vuelta y dije, no puedo, no puedo. Le hablé inmediatamente a mi esposo y le dije, Sergio, no puedo renunciar, es mi trabajo, es mi plaza del Seguro Social, yo estudié para esto, yo no puedo renunciar. ¿Y qué creen que pasó? Sergio me dijo, mi amor, haz lo que tú quieras, el Señor es tú y el Señor. O sea, él nunca me dijo, ay, no, ¿cómo crees? No se enojó y no me dijo, no, ¿cómo crees? Si ya habíamos quedado que tenías que renunciar, ya habíamos platicado y cómo me sales con eso. No, 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 no. Me dijo, Cris, es tú y el Señor. Haz lo que tú tengas que hacer. Y entonces, ay, haz lo que te diga el Señor. Ay, esas palabras me taladraron aquí. Yo dije, pero ¿cómo? Entonces me lo estás dejando a mí solita. Pero ahí es donde tenemos cada una de nosotras que tomar la decisión. Somos nosotras y el Señor. No es los hijos y que mi hijo tome la decisión por mí, o que mi esposo, o que mis hermanas, o que mi mamá. No, somos nosotros y el Señor. Y cuando nos enfrentamos a estas decisiones difíciles, ¿no? Complicadas de vida, porque, o sea, realmente es un proyecto de vida, y entonces me tuve que meter con el Señor y dije, ay Señor, perdóname. Pues si somos tú y yo ya sé lo que tú hablaste en mi vida, yo ya sé lo que tengo que hacer y pues voy a firmar. Entonces firmé la renuncia y desde entonces, amadas, el Señor pues me ha llamado a vivir una vida en plenitud con Él, conociéndolo cada día más, así como contaba Susi ahorita, el decir, si tengo alguna circunstancia, tengo que recurrir a él, si tengo que, si hay alguna situación de salud, que la verdad que gracias a Dios no pasa de una gripita y cosas así, pues vamos y oramos al Señor y lo entregamos a él. A mí, yo me acuerdo que mis compañeras de trabajo me decían, ay, pobrecita, entonces te vas a dedicar a tener hijitos. ¿Cuántos hijitos vas a tener? Así me decían en plan de burla. Y yo decía, no, yo sé a lo que el Señor me está llamando, yo me mantengo firme porque todos esos son dardos del enemigo buscándote cambiar de opinión ante lo que el Señor ya habló a tu vida. Había primas que me decían,
ay, Cristi, y si el día de mañana tu hija te pide algo y no se lo puedes comprar, ¿qué vas a hacer? ¿No? Gracias a Dios nunca nos ha faltado nada, la provisión del Señor está de continuo. Y luego me decían, ¿y si tu hija se enferma, a dónde vas a correr al hospital si ya no tienes seguro social? El Señor le dio una palabra a mi hija y dijo que iba a ser una hija que nunca iba a enfermar y esa misma unción se la pasó a su hermana y declaramos que nunca necesitan un hospital ni una hospitalización ni un médico así. Y entonces ahí es donde vemos la mano del Señor en todas las cosas. ¿Vale? No nos podemos mover al ritmo de cómo se mueve el mundo, porque el mundo pues te dice, ay, no, ¿a poco vas a tener hijitos? Ay, ¿no eres la primera? Que es mamá, ¿eh? O sea, hay guarderías, hay esto, hay lo otro, o sea, no puedes renunciar por tu hija, ¿cómo crees? ¿No? Pero ahí es donde no tenemos que movernos como lo hace el mundo lo mete en una guardería, el mundo está preocupado por generar ingresos para poder sacarlos adelante, el mundo está preocupado por el hecho de tener un servicio de salud, pagan seguros altísimos, a muy altos costos, para que busquen su salud y eso no somos nosotros, a eso no hemos sido llamados a estar, dicen por ahí, correteando la chuleta, a estar buscando cómo va a ser mi provisión o cómo tengo que proveer yo, sino que el Señor es el proveedor y es el dador de todas las cosas. Lo platicamos hace 8 días, ¿no? Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando ponemos en orden nuestras prioridades y en primer lugar ponemos al Señor, de verdad que todo va teniendo el lugar adecuado. Así que gracias Susi por empezar con este tema, por dar, compartirnos este canto en donde podemos agradecer y que cada día podamos ser agradecidas con todo lo que el Señor nos ha estado dando, ¿vale? Susi, ahora sí, ayúdame para que me digas a quién le vas a dar la palabra. A Clarita, Muy bien, gracias Susi. a ustedes. Hola, buenas noches. Hola, hola Clarita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo les quiero compartir de lo que el Señor hablaba ayer sobre, bueno, decía Sergio esta palabra, todos queremos, pero necesitamos que se nos abra el entendimiento. Y eso me llamó mucho la atención porque es algo que yo he estado orando para mi familia, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento de las cosas del reino. Y cuando el Señor nos decía que nos juntáramos en pareja y que pues, que dijéramos lo que el Espíritu Santo pusiera en nuestro corazón. Y cuando yo oraba con mi mamá, ella fue lo mismo que me dijo, que Dios me diera sabiduría y entendimiento. Y ya después Sergio habló de esto de la sabiduría y el entendimiento. Y habló sobre el camino a Emaús, cómo ellos cuando tuvieron ese encuentro con el Señor su corazón ardía. Pero cuando el Señor les fue abriendo el entendimiento, porque es abriendo el entendimiento a través de las escrituras y les fue explicando todo ahora sí que en la palabra, y al final cómo se les fue revelado cuando él partió el pan y ya no lo desapareció y ellos regresaron. Y es porque tuvieron ese encuentro con Jesús y porque cómo ardía su corazón al leer la palabra, y es algo que tiene que estar en nosotros cuando nosotros leemos la palabra y es abierto nuestro entendimiento y podemos comprender todo lo que está escrito en la palabra. Es ahí cuando el Señor abre nuestro entendimiento porque ve ahora sí que la intención de nuestro corazón.
Ve cuando tenemos interés, cuando queremos de verdad, porque dice, es que tienes que, tienes que quererlo, tienes que anhelar eso. Y yo leía también en Hechos de los Apóstoles, una mujer donde el Señor abrió su corazón para que ella pudiera entender, entender lo que Pablo decía. Y esta mujer es esta Lidia, dice, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, dice, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Lo que Pablo decía en ese momento era algo nuevo para ella, porque Pablo anunciaba el evangelio anunciaba las buenas noticias, era algo nuevo. ¿Qué pasa en este tiempo? El Señor nos está anunciando cosas nuevas y el Señor tiene que abrir nuestro entendimiento, por eso nos decía, ¿no? Si tú no entiendes las escrituras, pues párate, hicimos un acto de fe al pararnos, al que oraran por nosotros y pedir eso, que se abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender esto nuevo donde el Señor nos quiere llevar. No es que sea una palabra nueva, ¿no? Sino que es algo nuevo para nosotros como iglesia, hacia donde el Señor nos quiere dirigir y tenemos que tener el entendimiento, el corazón bien abierto. El Señor dice que Él escribe su palabra tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y de la mente viene el conocimiento, bueno, el entender las cosas, en el corazón igualmente, pero tiene que haber un anhelo de parte de nosotros, el decir, no, pues tú decides, ¿quieres ese entendimiento y esa sabiduría? ¿Y cómo la obtenemos? Al estudiar, al escudriñar la palabra, a estar en esa perfecta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto a mí me bendice mucho porque sí es algo que yo le he estado pidiendo al Señor, que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento. Y en Efesios 2 a partir del 17 también es una oración que dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó. Aquí también habla del entendimiento, de la sabiduría, de la percepción que nosotros necesitamos para poder comprender a qué hemos sido llamados. Y entonces eso es una parte de la que a mí me, me quedó muy en claro y es todos los días ir al Señor y cuando estemos leyendo la palabra, cuando estemos en oración, cuando estemos estudiándola, pedirle al Señor esa sabiduría y ese entendimiento, porque con esa sabiduría y ese entendimiento, nosotros podemos también aprender, llenarnos del Espíritu Santo, pero también enseñar a otras personas lo que es el Evangelio del Reino. Porque si yo no lo comprendo, ¿cómo lo voy a anunciar o cómo lo voy a, ¿cómo se dice? A compartir con otras personas? Yo lo tengo que entender, yo lo tengo que vivir, se me tiene que ser revelado. Entonces yo las animo a que pidamos eso
en nuestras oraciones unas por otras, en la iglesia, por la iglesia, y que esto sea de verdad algo que el Espíritu Santo nos lleve a anhelar todos los días y a ser, ahora sí, disciplinadas en la lectura y en la oración, porque a través de eso va a venir toda la sabiduría y el conocimiento que cada una de nosotros necesitamos para nuestra familia, para saber cómo dirigirnos, para saber cómo hablar, cómo pensar, cómo actuar. Y dice aquí que como hijos, pues hijos de luz, hijos de Dios. Entonces, esto es lo que yo les comparto. Sí, sí, Clarita, claro que sí, porque fíjate que cuando hacemos una oración, ahorita que mencionabas el estar orando unas por otras, el orar esto por la iglesia, yo creo que no hay cosa más, híjole, no hay mejor cosa que podamos pedir por otra persona es que esta, que pueda conocer, que pueda tener el entendimiento. Me voy a retomar al versículo que leí ayer, Sergio, en Colosenses 1:9. Ujú, Y aquí lo hacía precisamente pues Pablo por los colosenses, ¿no? Y dice que ujú. desde ese día no han dejado, desde que se enteraron, no han dejado de orar por esa iglesia en Adelante. especial, por Colosenses. Y dice, pedimos que Dios, que es el que nos puede dar el conocimiento y el entendimiento, que Dios les haga conocer plenamente, Ujú. plenamente. No dice de que les dé a conocer a medias, ¿no? O que les revele poco a poco, o que ahí les vaya diciendo, no, que les dé a conocer plenamente. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de una totalidad. Su voluntad, o sea, conocer la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión espiritual, ¿no? Y aquí, y a veces fíjense que lo que dices es muy claro, Clarita, porque es muy cierto, porque a veces decimos, ay, ok, yo soy llamado a esto, pero ¿cuál es, o sea, cómo, cuál es mi, no entiendo muy bien, ¿no? Y como que quedan tantas dudas ahí volando que no las logramos aterrizar y precisamente para esto necesitamos esta comprensión, para saber a qué hemos sido llamados y cómo lo vamos a hacer y para conocer exactamente lo que Dios quiere que hagamos cada una de nosotras, porque ahí viene la otra parte importante en el versículo 10. Dice, para que vivan de manera digna del Señor. O sea, hace que no todos viven de manera digna del Señor, sino los que alcancen a tener el entendimiento y la comprensión espiritual con toda sabiduría en plenitud, entonces ellos van a poder vivir de una manera digna del Señor. ¿Y cómo es vivir de una manera digna del Señor? Aquí también lo dice, agradándole en todo. En todo. Y aquí como que ya vimos una carga de responsabilidad grandototota, ¿no? Señor, agradándote en todo, de verdad en todo, en todo, en todo, en toditito, ¿no? Ujú. También cuando me enojo, sí. Cuando exploto con los hijos, sí. Cuando me enojo con el marido y me hago la enojada y la digna, sí, también. Cuando me irrito por cualquier cosa, sí, en todo, en todo. El Señor quiere que le agrademos en todo, en esas cosas en las que ya estamos descubriendo que eso no le agrada tanto al Señor, el Señor quiere que le agrademos en todo, en nuestra manera de vivir. Por eso es que necesitamos tener esa comprensión y ese entendimiento del que estamos hablando, porque fíjense, a veces damos alguna instrucción. Nos ha pasado, yo creo que a todas como mamás, damos alguna instrucción, oye, hija, hijo, tráeme lo que está arriba de no sé qué, pero quítale no sé cuál, y damos instrucciones claras, sí, y se van, ¿no? Y, espérame, ni me entendiste lo que te dije. Entonces, ¿cómo me dijiste que estaba dónde? ¿Que estaba cuál? Y entonces, ok, quieren hacerlo, pero no tienen el entendimiento y lo quieren hacer, pero pues es que no entendí bien cómo era la instrucción o te traen otra cosa que ni era, o te hacen un favor que no pediste. Ujú. Y por eso es que lo mismo es el Señor con nosotros como nuestro papá. Por eso el Señor quiere
ya nos está dando instrucciones claras, ok, esas instrucciones claras ahora tengo que entenderlas. Si no las entiendo, no voy a poder cumplir con el propósito y no voy a poder hacer o dar lo que dice aquí abajito, que dice, esto implica dar Dar fruto fruto. en toda Ujú. buena obra. Fíjense, dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, también dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y yo creo que ahí nos podemos de tarea, van a leer Colosenses, todo lo que sigue de Colosenses, porque está muy bueno. Dice además cómo quiere el Señor que perseveremos con amor, Ujú. con paciencia y con alegría. Y bueno, tienen que meterse ahí, echarse un clavado, pero el Señor quiere que le agrademos en todo, porque eso hemos sido llamadas. Pero si no tenemos el entendimiento, la comprensión de lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida, se nos va a hacer difícil, vamos a hacer otra cosa que el Señor no nos pidió, porque no estamos logrando entender, ¿vale? Sí me explico con esto. A veces necesitamos esas instrucciones claras, pero necesitamos entender esas instrucciones que el Señor nos está dando. Así que gracias, Clarita, qué bueno que tocas este tema. Y bueno, ¿a quién le vas a dar la palabra? Y en lo que piensas, yo quiero invitarlas a todas a que si hay alguien que quiera hablar, no se esperen a que le den la palabra, porque a veces dicen, ay, es que a mí ni me hablaron, no, es que a mí ya ni me Mm. tocó, nadie me escogió. No, si tú quieres hablar, levanta tu manita o abre tu micrófono, si hay espacio, pero no te quedes con las ganas de compartir. Todo esto nos ayuda, nos ejercita, nos enseña para también salir y compartir con otros, ¿vale? Porque si a veces aquí nos da miedo, nos da pena hablar, imagínense con otra gente que no nos da, que no conocemos o que, ay, no, quién sabe qué vaya a pensar de mí. La verdad que eso no quiere Dios y esto también es un tipo de ejercicio, de no quedarnos con lo mucho que el Señor ha depositado en nosotros, ¿va? Así que en lo que se animan, Clarita, venme diciendo a quién le vas a dar la palabra. Ah, Dani. Muy bien, creo que ahí estaba estirando su manita que quería hablar, ¿verdad? Sí, justo quería yo tomar la palabra, porque bueno, yo sí me quedaba analizando, ayer dijo el pastor que por qué Jesús tuvo éxito en su ministerio aquí en la tierra, y decía que era porque continuamente estaba pues en esa sintonía con el Padre, ¿no? Y justo ayer en la noche me apareció un video donde decía que era como algo lo más triste de la Biblia, y yo dije, ay, dije, ¿qué es lo más triste? Y es el versículo, bueno, es el pasaje de Isaías 65, donde dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Y dice, dije a una nación que no invocaba mi nombre, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Y también me llevaba al pasaje de Isaías 55:6, donde dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras Él está cerca. Entonces, ayer nos hacía la pregunta el pastor Víctor, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo es nuestra relación? Y la verdad es que yo sí me ponía a pensar y yo dije, híjole, ¿cómo busco a Dios, no? Porque digo, a veces, pues a lo mejor en las mañanas oro, pero ya después todos nos ponemos a hacer nuestras actividades y yo dije, yo sé que ese pasaje no me llegó por casualidad, dije, es porque así exactamente lo que nos dijo, hasta lo representó ayer el pastor Víctor con David, de que tenemos que estar caminando, de que tenemos que estar todo el día en en esa conexión con papá, porque justo también hoy escuchaba igual una prédica donde decía que por qué cuando los discípulos estaban en la tormenta con el Señor Jesús y el Señor Jesús estaba dormido, ¿por qué él estaba durmiendo tan tranquilo, no? Y dice aquí, ¿por qué creen que él estaba dormido tan tranquilo y pues los discípulos estaban atemorizados de que pues ellos dicen, vamos a morir si él no se despierta? Pero era justamente porque la confianza que Jesús tiene en el Padre, de que él sabe que está en todo momento con esa conexión y de que sabe que el Padre no lo va a dejar.
Entonces yo podía ver todo eso de que necesitamos estar así, tenemos que tener esa comunicación con él en todo momento, porque no es nada más de, bueno, es que ya estamos, ya lo hicimos en la mañana y pues ya, ¿no? Ya me pongo a hacer mis cosas y se me olvida conectarme con el Padre. Entonces yo veía que no, que es de vital importancia estar caminando con el Señor todo el tiempo, las 24 horas, ahora sí como dicen 24/7, a veces aunque vayamos en el camión, aunque estemos haciendo actividades, para realmente también tener un pleno conocimiento de Dios y del Padre. Entonces eso es lo que yo les quería compartir, que desde ayer sí me dejó pensando. Sí, Dani, qué bueno que pues que nos compartes esto, porque a veces sí pasa, y pasa mucho que las múltiples ocupaciones de todo el día, a veces, ¡pum!, ya te desconectaron, ¿no? Porque hay muchas distracciones, ¿saben? A veces en la mañana dices, hoy sí voy a estar todo el día conectada con el Señor y hoy sí voy a estar como más en esa sintonía y de pronto, ay, ya surgió un problema, ya surgió un chisme, ya surgió algo o mucho que hacer y entonces, ¡pum!, ya me desconecté, ya me perdí y entonces te quedas con esa sensación de decir, hoy Señor, hoy no cumplí. Pero miren, dice la palabra que el Señor renueva sus misericordias cada día y si hoy te pasó, entonces mañana vuélvelo a hacer, mañana conéctate con el Señor, mañana camina, así como veíamos ayer con Enoch, que dice que caminó con Dios. Así caminemos con Dios todos los días porque Él está ahí con nosotros. A veces no creemos que Él nos ayuda como nos ayuda, pero yo platicaba con unos chicos y les decía, mira, voltea a tu lado derecho. Y ya volteaban, les decía, ahí está Dios, pídele ayuda, no lo vas a librar tú solito, no lo vas a hacer tú solo, no vas a caminar ahí como que estoy aislado y que nadie me ayude. No, el Señor está ahí, no vas a tener esas luchas que te enfrentas todos los días como joven, solito, porque el Señor va a estar contigo, solamente quiere que lo tomes en cuenta y que lo busques. Entonces, gracias Dani, eso es bien importante también. ¿A quién le vas a dar la palabra, Dani, en lo que alguien más dice yo? Ah, Sandra. Sandra, Sandra, ya te vimos, Andy. Ahora sí. No escuché bien, pero bueno. Este, pues sí, ahorita que comentas esto, Cris, decía, bueno, a mí me quedó muy grabado esto que decía el pastor, lo anoté, dice, debo aceptar los cambios porque no estoy en la iglesia del pasado, tengo que avanzar hacia los puntos amarillos y no negros, y es un cambio que yo debo determinar. Y es cierto, ¿no? Ahorita que tú mencionas, pues todas estas circunstancias, pues yo lo veía así, debo de avanzar hacia los puntos amarillos, porque si yo resuelvo como antes resolvía o no tomando en cuenta al Señor, pues entonces voy a cruzar, como decía el pastor, pues en puro punto negro, ¿no? Y la importancia pues para que yo pueda avanzar, yo lo relacionaba esto con Hebreos 6, ¿no? Que nos compartía el pastor Víctor, y dice este pasaje, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y es muy cierto, porque realmente, ¿cómo yo me estoy acercando a Él? O sea, tengo que tomar en cuenta esto que dice aquí. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y yo decía, porque a veces nos podemos estar acercando como que por rutina o porque, no sé, ¿no? A lo mejor porque pues ya oré y a lo mejor ya me dio paz, pero yo no aplico lo que el Señor está hablando a mi vida, ¿no? Entonces, luego dice, y que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, yo podía ver esto que juntamente con lo que el pastor Roberto nos compartía,
y que podíamos compartir, ¿no? Con la pareja que estuvimos ayer conversando sobre cómo habíamos pasado la semana o qué situaciones cada uno estaba atravesando. Y pues justamente a mí me tocó con una hermana y nos dábamos cuenta que pues sí, a veces las situaciones que cruzamos, pensamos que somos las únicas, ¿no? Que estamos atravesando por una situación así. Y ayer a mí me sorprendía porque, pues coincidíamos con las situaciones en que estábamos atravesando y pues sí, orábamos al Señor para que pues podamos avanzar, ¿no? Y no quedarnos como que estancadas ahí. Yo veía justamente en Hebreos, que más abajo, pues el Señor enumera, ¿no? Diferentes personas, pues cómo ellos realmente, yo lo veía hoy, cómo realmente ellos fueron avanzando. Y muchos de ellos, pues sin ver, ¿no? O sea, y eso es avanzar hacia los puntos amarillos. Yo lo veía así, justamente porque dice aquí, dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, ¿no? Y yo la verdad me quedaba impactada porque justamente el Señor nos da, ¿no? Los testimonios que quedan aquí plasmados para que pues nosotros nos demos cuenta de que las personas que están aquí narrando su propio testimonio, pues no se quedaron en una iglesia del pasado, sino que fueron avanzando y eso los llevó a tener a una fe mayor y a conocer más al Señor, ¿no? Que es lo que hoy el Señor quiere, que conozcamos cómo se mueve él. Y pues yo veía todo esto, ¿no? Hay más ejemplos de cómo Noé dice advertido sobre cosas que aún no se veían, y eso a mí me sorprende porque realmente la fe que Noé manifestó fue, pues la verdad, pues muy, muy grande, porque eh, yo me ponía a pensar y yo decía, híjole, a lo mejor muchas veces al avanzar hacia esos puntos amarillos, a lo mejor la gente vamos a ser criticados, a lo mejor hacia lo que el Señor nos pida, así como a Noé, ¿no? Que no llovía, que las dimensiones de lo que él estaba diciendo que construyera, y aparte, pues realmente el mensaje, ¿no? Y pues realmente tenemos que conocer bien cómo es el Señor, y aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo es Él que a lo mejor nos va a pedir algo que no va a ser comprensible para nosotros, o a lo mejor va a parecer una locura, y pues vamos a ser criticados, pero realmente decía el pastor, ¿no? Tenemos que avanzar hacia esos puntos amarillos y yo tengo que determinarlo, o sea, tiene que ser una decisión mía de decir, híjole, necesito. Yo ahí lo veía con lo que el pastor Sergio nos decía, necesito, Señor, esa comprensión, ese entendimiento espiritual, porque verdaderamente sí lo necesitamos. Yo personalmente yo decía, híjole, Señor, es que es muy cierto, a veces pues no, nos acostumbramos a lo mejor, o yo lo hablo y digo, nos acostumbramos a que, pues sí, oro en las mañanas y en la noche, y a veces, pues ya tengo yo mi agenda, ¿no? Por decir, pues tal día, los martes lavo y los lunes me voy a la despensa, y o sea, y tengo tan arraigada pues sí, mi agenda de toda la semana, pues es lo que hago todas las semanas, que a veces no le doy cavidad o no le doy prioridad al Señor, de que a veces pues sí nos llama
y a veces decimos, híjole, pero ya es tarde, o ya me tardé y no me voy a apurar. Entonces, creo yo que el Señor lo que quiere es que, pues sí, que le entreguemos nuestra agenda, que confiemos en Él, que lo sigamos conociendo y que avancemos hacia lo que hoy el Señor nos está hablando, hacia lo que hoy el Señor nos está pidiendo. Y dice, pues tú vas a decidir pues realmente tenemos que ser valientes pues para tomar lo que hoy Él está hablando, porque pues Él es el camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el árbol del cual ustedes se tienen que alimentar. Esto es lo que hoy yo quiero para ustedes. Decía el pastor Roberto, es una iglesia llamada y escogida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hoy Él quiere, ¿no? Entonces, pues poner atención a lo que el Señor hoy está hablando y lo que nos está, pues diciendo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo les puedo compartir. Sí, Sandy, gracias. Fíjate que con lo que nos compartes aquí de Hebreos, yo me pongo a pensar, es que, fíjense, la palabra todavía se sigue escribiendo hasta hoy en día y se sigue escribiendo con cada uno de nosotros. Imagínense que aparezca ahí el nombre, ¿no? Es que por la fe Sandra caminó con el Señor y sus generaciones fueron bendecidas. Pónganse su nombre, Blanquita, Toñita, Patti, Dani, todas, ¿no? Fue por la fe que empezó a caminar con el Señor, que tomó una decisión en el Señor y no se rindió hasta alcanzar la meta. ¡Wow! Y que por esa fe, la fe es la que nos mueve. Por eso es que dice precisamente este pasaje en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Necesitamos fe para creer. Y ayer nos decía el pastor Víctor, ¿no? Nos decía, pues, ¿por qué estamos creyendo? Pues porque tenemos fe, como pues porque me habla, pues porque lo siento, pues porque lo veo en mis hijos, pues porque lo veo todos los días, porque todas las mañanas estoy con el Señor y es por esa misma fe que tenemos que caminar y que impulsarnos para seguir conociendo cada día más al Señor, para dejar un legado, así como hace poquito lo hablábamos con Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, que es ese legado de fe que tenemos que dejar en nuestras generaciones. Por eso es que ahorita que lo hablabas, yo decía, pues es que seguimos escribiendo la palabra y la palabra, híjole, dice Juan, ¿no? Que si tuviéramos que escribir un libro con todo lo que el Señor hizo, no alcanzarían los libros, no alcanzarían las hojas, porque todos los días vemos los milagros y las bendiciones del Señor. Así que volvemos al agradecimiento y volvemos a decir gracias, papá, porque somos privilegiadas de poder conocerte y como somos privilegiadas tenemos que llevar a otras personas lo que el Señor nos está enseñando. Tenemos que dar de gracia lo que el Señor de gracia nos ha estado dando, nos ha estado ministrando, nos ha estado enseñando y para que otros también puedan abrir su entendimiento y podamos cada día conocer más al Señor. Gracias, Andy, por lo que nos compartes. ¿Y a quién le vas a dar la palabra? Yo no veo aquí que alguien se anime, ¿eh? A ver, abran su micro, abran su camarita. Yo no sé quién más quiera compartirnos algo en esta tarde. Y si quieren compartir, adelante, solamente abre tu cámara o tu micro y adelante, ¿no? Ahí veo a Toñita. Toñita, ¿tú quieres abrir tu micro? ¿Te ayudo? A ver, déjate, mando una solicitud. Porque yo veo a Toñita que tú nada más ponle que sí. Ahí está, ya. A ver, ¿me oye? Sí, ¿Me sí te oyes? escuchamos muy bien. Sí, claro que sí. Ah, bueno, yo ayer de lo que se habló realmente de los, ahora sí de los globos negros y amarillos, realmente que si hay circunstancias
que a veces nos sacan y son los globitos negros. Hay a veces cosas que cuando nos damos cuenta ya nos enojamos bastante o hasta decimos, pero a ver, ya no le voy a hablar, o ya no voy a hacer esto por ella, ¿no? En ese momento es cuando Satanás nos quiere cambiar, o nosotros mismos le dejamos la puerta abierta a Satanás para que escuchemos su voz, porque tenía unos problemas por ahí, y dije, ay, sí, yo siempre estoy orando por ella, ahora no voy a orar por ella. Ese era lo que yo decía, ¿no? Lo que yo dije, pero después recapacité y dije, no, es cuando más tengo que estar orando por ella, ¿sí? Y entonces en ese momento ya se sumó los, los globitos amarillos, ¿verdad? Pero no, nunca siempre vamos a tener pruebas. Yo lo que siempre vamos a tener pruebas, porque si Jesucristo tuvo pruebas, pues nosotros también. Nada más que Jesucristo, pues, tenía un alto conocimiento de la palabra, sabía bien lo que el Padre tenía para él, y nosotros tenemos que meternos mucho en la palabra para tener ese conocimiento, ¿sí? Y realmente que a veces, no nada más en eso, sino que en otras áreas también fallamos mucho. Bueno, yo lo digo por mí, porque sí fallo, yo no digo que no falle, yo fallo, tan solo cuando estoy, digo, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a... Entonces, digo, voy a orar a tales horas y realmente cuando me doy cuenta ya pasó la hora. Entonces ya eso que me había propuesto ya no fue. Sí lo hago a veces, pero ya no fue como yo lo dije. Bueno, como mi propósito, según, ¿no? Y pues en eso sí, realmente sí le fallo al Señor. Y realmente que a veces digo, Señor, perdóname por sí le pedí perdón al Señor, y realmente que a veces el Señor es tan misericordioso con nosotros, conmigo. Ay, que realmente que a veces me sorprende porque a veces me da una palabra para otras personas y digo, ¿cómo me puede dar el Señor una palabra para otras personas si yo le estoy fallando? Si yo, o me da una visión, pero Señor, ¿Por qué, por qué me tomas así? ¿Por qué si yo no soy perfecta? Entonces, pues, las palabras que, que ayer decía Víctor, el pastor Víctor, decía yo, realmente cómo se entrega a él, ¿no? Para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. ¿Sí? Y realmente, como decía el pastor, el domingo
se llenan aquí de la palabra, pero realmente en la semana, ¿qué pasa? En la semana a veces nos olvidamos de lo que vivimos el domingo, ¿no? Y ya hay algo, sí, ahora sí que me, me entristece, a veces no llevar a la perfección lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y realmente que yo en estos días he estado, sí, ayer, ahora, he estado pensando, cuando esté yo con el Señor y que el Señor me diga, yo no te conozco, yo no te conozco, y me cierra la puerta, allí sí, Señor, qué feo voy a sentir, pero reaccionando, ¿cómo hacemos sentirnos? Yo, ¿cómo hago sentir al Señor? Con mis actitudes. Es lo que yo reflexiono a veces y tengo la plena seguridad de que un día de estos el Señor me va a poner una prueba para ver qué tanto lo amo o qué tanto realmente lo sigo, qué tanto cumplo con su palabra. Y eso me llena de tristeza, realmente. Y, Mm. y a la vez, pues, me gusta, bueno, porque la otra semana pasé por una dificultad este, desagradable. Y eso yo creo que por eso me ha puesto así también. Pero yo se lo pongo en las manos al Señor y que el Señor sea el que dirija todo esto. Que Él tome las riendas de mi vida. Ujú. Así es. Es lo que puedo decir. Ahora sí, Pues eso es señorita lo Toñita. mejor. Eso es lo mejor que puedes hacer, Toñita. Poner tu vida en las manos del Señor y que Él tome las riendas, tome el control de tu vida. Y pues mira, Toñita, la fe de todos los que estamos aquí, de todas las que estamos aquí, siempre tiene que ser probada, ¿no? Y lo dice la palabra, la fe tiene que ser probada y a veces tiene que pasar, me gusta mucho ese pasaje, no lo tengo aquí ahorita, pero donde dice que la fe tiene que ser como ese oro que es metido al fuego y sale lo más puro. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué la prueba? ¿Por qué esto? Pues porque en la prueba siempre el Señor saca lo mejor. La prueba produce constancia, produce paciencia, y ahí lo dice en la palabra, pero nuestra fe tiene que ser probada. Y Dios como papá nos trata como un hijo, porque ahorita decías, ¿por qué aún me sigue dando sueños o me sigue dando palabra para alguien si no soy perfecta? No somos perfectos, Toñita. Nadie, nadie, nadie somos perfectos. Estamos buscando cada día al Señor. Y yo creo que sería lo peor que pudiéramos hacer, ¿no? Esa soberbia de decir, oh, yo ya llegué a la perfección, ahora sí nadie me gana, ¿no? Estoy por encima, soy perfecta, soy no sé qué. Nadie, nadie puede decir eso. Solamente tenemos un Dios perfecto, un Dios que sí lo es, y tenemos cada día que caminar para agradarle, para buscarle. Pero Dios, como un Dios bueno, como un papá perfecto, así nos trata,
como un papá bueno. Imagínate que nosotros dijera, ay, es que como mi hijo me desobedece y no me hizo caso en la mañana o se levantó de malas y no me saludó, pues entonces hoy no le voy a dar de comer. Pues no, no, así lo mismo es con el Señor. Ah, hoy ya como me contestó feo a la semana, hace como 3 semanas, no le voy a comprar zapatos. Ay, a ver qué se pone. No, el Señor nos ama porque es nuestro papá, porque nos ha adoptado como sus hijos y cada día, si todos los días ponemos nuestra vida, por eso es tan importante nuestra relación con papá. De verdad, eso nada, nada, nada ni nadie nos la puede quitar. El poder relacionarnos con ese Dios grande, poderoso, misericordioso, amoroso, nadie nos puede quitar de esa relación. Así es. Dice que el amor de Dios, dice la palabra, que el amor de Dios es tan alto, tan grande, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Y a esa palabra yo me aferro. Y yo la tengo que tomar y decir, ay Señor, no hay nada que me haga apartarme de tu amor, ni siquiera los problemas grandes, Amén. ni los problemas chiquitos, ni los muchos quehaceres, ni ninguna persona, ni nuestros enemigos. Te voy a leer lo que dice, y a mí me gusta mucho el Sermón del Monte, y aquí lo tengo en Mateo 5, donde 5:43, donde está hablando el Señor a sus discípulos, bueno, a las multitudes, y les dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Entonces, por eso, gracias a Dios que el Espíritu Santo está contigo, Toñita, y que te detuvo y te dijo, no, 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 como que ya no vas a orar por esta persona si ahora es cuando más lo necesita. Esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que cuando queremos hacer lo que nuestra santa voluntad dice y yo aquí así quiero hacer las cosas, no, el Espíritu Santo nos alerta y nos dice, no, 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 ese no es el camino. Tienes que hacer lo que el Padre le agrada. Y dice que oremos por quienes nos persiguen. Y después abajito en el versículo 45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol Así es. sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Pero me llamó mucho la atención esto donde dice, para que sean hijos de su Padre. Amén. Wow, entonces es mi papá y tengo que hacer lo que él dice porque yo le voy a obedecer. Él es mi papá. Tenemos que empezar a ver al Señor como nuestro Padre, porque si no, entonces lo podemos ver como un juez dictador, o un juez que solamente nos quiere mandar a hacer cosas y ¿por qué me sigues dando cosas buenas y yo fallé, ¿no? Y nos vemos como el peor de los pecadores. No, por eso es que ahorita les decía, el Señor dice en su palabra que sus misericordias se renuevan todos los días. Hoy fallé, Señor. Perdóname, de verdad me arrepiento genuinamente de todo corazón, pero mañana o esta misma noche, si este mismo segundo, voy a caminar en lo que tú quieres, porque el Espíritu Santo ahí nos está alertando. Ay, no hiciste esto, como tú lo que dijiste. Ay, iba a orar esta hora y ya se me pasó la hora. Pues entonces, si el Espíritu Santo te está hablando de métete en comunión con el Señor, en ese mismo instante lo haces. Pero yo doy gracias a Dios porque tenemos un papá bueno. Es un papá bueno, Toñita. Así es. Y es Amén. un papá que nos enseña todas las cosas que necesitamos. Y gracias a Dios porque el Espíritu Santo te está hablando y no te deja hacer quizá lo que la naturaleza de humano quisiera hacer, ¿no? Entonces, Sí. gracias a Dios, Toñita. Yo le voy a pedir mira, ahí a un ladito está Patti, tu hija. Le voy a pedir a Patti que abra su micro y que ore por ti y por todos los que muchas veces nos sentimos que no merecemos algo que nos da el Señor porque le fallamos.
Yo oro también, voy a orar por ustedes y por todas las que sentimos que de pronto, híjole, le fallé, ya el Señor me va a dejar de amar. Claro que no, eso no es un pensamiento que provenga de Dios. El Señor es amor, Dios es amor y lo dice en su palabra. Y no con eso quiere decir, ay, bueno, entonces me relajo y hago lo que yo quiera. Claro que no, tenemos que seguir sus mandamientos, porque como papá, por supuesto que le gusta que le agrademos en todo y que obedezcamos en todo, ¿va? Así que, Pati, ya abriste tu micro, a ver, ora por Toñita que está ahí y por todas las que en algún momento se han sentido que le han fallado a Dios y que necesitan renovar sus fuerzas para seguir aferrándose a la palabra y seguir conociendo al Señor. ¿Va? Padre, en esta hora, Señor, presentamos delante de ti a mi mamá, Señor, y a cada una de las hermanas o mujeres, Señor, que en este momento se sienten que han defraudado al Señor, Señor, por sus malas decisiones o porque piensan que tomaron una mala decisión conforme a lo que tú nos estás hablando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, les des entendimiento y sabiduría de tu palabra, Señor, para que ellas se aferren cada día más a ti, Señor, y que es válido el enojo, Señor, pero también en ese enojo, Señor, tenemos que arrepentirnos y pedirte perdón, Señor, y seguir orando por todos aquellos, Señor, los cuales, Señor, aún no te conocen, Señor, y a los que dijimos que íbamos a orar por ellos, Señor, seguir, Señor, en esa oración. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, Señor, para orar conforme a tu voluntad, para que en los corazones de aquellos que tenemos que orar, Señor, sea derramado tu amor y tu espíritu, mi Señor, para que la palabra, Señor, sea que llegue a ellos, Señor, y llegue también a nosotros con ese amor y con esa fe, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Y si me Pati. faltó algo, perdón, me puse muy nerviosa. No, amén, gracias. Porque mira, es una oración guiada por el Espíritu y ahorita decíamos que no hay oración más poderosa que el estar orando por los demás, por entendimiento, por sabiduría, por esa comprensión espiritual y fue lo que se desató en esta oración también. Gracias, Pati. ¿Vale? Le voy a dar el micrófono a Sarita. Ya está, ya la vi aquí sentadita. Yo sé que también nos tiene que compartir algo. Y luego a Blanquita, porque Blanquita levantó su mano y luego ya no la veo. Hola Cris, gracias, bendiciones Hola, a todas. Sari. Aquí estoy con mi hermana, estamos las dos. Sí, ya vi, ya vi. Sí, bueno, pues yo quiero también agradecer al Señor por la palabra de ayer, por lo que hablaba de Sergio cuando ministró, cuando no oímos o no vemos la escritura. O sea, a mí eso me impactó porque ha sido un tema que hemos estado orando como familia, porque vemos a los chicos pues con más entusiasmo por las cosas del mundo que por las cosas del Señor. Entonces, cuando Sergio ministró, yo dije, que se paren mis sobrinos, que se paren, Señor, por favor, ¿no? Porque pues ese es nuestro anhelo. Y sí, gracias a Dios vi a varios jóvenes que se levantaron pidiéndole al Señor eso, que el espíritu, que ellos quieren a aprender, quieren escuchar, pero hay muchas distracciones. Entonces, pues yo quisiera que cada una de nosotras estemos en ese tiempo de intimidad con el Señor, orando y cercando a los jóvenes, a los adultos. La persona con la que me tocó orar también me dijo, es que es muy difícil, mis hijos no quieren, mi esposo tampoco quiere venir y yo estoy sola. Entonces hay mucha lucha, pero si nosotros oramos, yo creo que el Señor es el que nos va a dar las estrategias para saber cómo orar,
porque eso es lo que le estamos preguntando ahora al Señor, cómo orar por cada una de estas necesidades. Recordemos que el Espíritu es el único que nos recordará todas las cosas. Entonces, cuando el pastor Roberto siempre hace esa pregunta de por qué unos sí, otros no, y ayer lo volví a decir, si recuerdan, dijo, es que muchos han de pensar que estamos locos para estar un domingo aquí. Para muchos sí, es una pérdida de tiempo, y yo sé que para muchos de sus hijos o incluso mis sobrinos, pues quisieran estar en otro lado, pero ¿cuál es ese otro lado? ¿A dónde estarían? Esta inversión de vida tiene que ser que nos vean a nosotras primero con esa pasión. Hoy que tuve la oportunidad de hacer ejercicio con Gadi, le decía, Gadi, todo tiene su tiempo y si lo entiendes desde ahorita, te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza. Ahorita ya andas con las noviecillas y cosas que eso no te da tiempo, pero no estamos ahorita en ese tiempo, ahorita puedes hacer otras cosas. Y esas pláticas que tengo con ellos así de a momentos, yo le digo al Señor, es que entre más te conozco, veo lo más sencillo que tú eres. Y muchas veces los chicos o nosotras mismas hemos metido tanta religión que ellos ya no quieren, porque nada más de oírnos nos escuchan religiosas y yo le he dicho al padre, quita de mí todo ese vocabulario que no es que, porque el pastor dijo, y conéctate porque te tienen que ver en tu grupo, y lee porque dijeron, dije, no, que sea algo natural, que sea una pasión por ellos, algo que se les antoje. Todas las que vendemos algo, un producto o algo, no lo vendemos con aburrimiento, o sea, lo vendemos siempre con esa pasión de que es muy bueno y los productos que yo vendo, a mí me encantan porque los he probado y me gusta y el olor, todo me gusta. Me es fácil venderlo porque me gusta, pero yo creo que si en nosotros hay religión, ellos se lo identifican, ellos se dan cuenta. Y cuando ellos me empiezan a hablar de, ay, no, tía, es que eso ya es religioso, cuando se ponen así le digo, no, no es religioso, es que tú ya te quieres ir a otra parte y a nosotros nos corresponde frenarte, nos corresponde ubicarte y no lo relaciones a religioso. Entonces, el día de ayer con todo lo negro que se hablaba con los globos, yo dije, wow, qué ejemplo, porque entre lo negro y lo amarillo, a veces decimos que estamos en Cristo y estamos viviendo cosas en lo negro. Y yo le decía a la hermana con la que me tocó orar, le dije, no creas que nosotros estamos siempre en lo amarillo, también hay situaciones, pero el Espíritu nos está enseñando a gobernar sobre esas situaciones, a no dejarnos que eso nos domine, que eso nos controle, que eso nos saque del propósito, porque ella hablaba mucho del desánimo. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque ahorita todavía no le crees al Señor que tú tienes esa autoridad para cancelar el desánimo, para cancelar enfermedad, para poner quieto a tu hijo, en el sentido ahorita que ya introdujo el alcohol. Todo eso el Espíritu te va a enseñar, pero no te desanimes, tú tienes que seguir viniendo porque aquí el Señor te va a dar estrategia. Aquí el Señor te va a decir lo que vas a hacer para enfrentarlo durante toda la semana. Entonces, el tema de ayer a mí me impactó. Yo veo como cada vez es más sencillo para los que ya como que el Señor nos quitó esa venda, hermanos, pero y hermanas, tenemos que orar porque muchos tienen esa venda todavía. Entonces, por eso es que no nos entienden, tienen sus oídos tapados y eso solamente lo vamos a poder llevar a cabo en oración. Yo sé que aquí hay muchas mujeres intercesoras, que aquí hay muchas mujeres que se reúnen a orar por sus hijos y que no paremos, que sigamos orando, que sigamos. Hoy que mandó Mayra el de YouTube, que tuve tiempo de escucharla, el pastor que hablaba decía mucho del futuro, o sea, tienes que orar hasta por tus tataranietos, por lo que aún no ves, y eso es fe. Creo que tenemos mucho trabajo en el Señor como mujeres, a seguir orando, a seguir no perdiendo el tiempo. Yo ya cada vez que quiero un tiempo libre, el Señor me dice,
me recuerda tantas cosas por qué orar, y eso ya dices, no, Señor, mejor oro porque el tiempo es apremiante, los jóvenes necesitan el respaldo de nosotros como iglesia. También quiero agradecer este tiempo que estamos viviendo como iglesia, hermanos, porque el Espíritu Santo está haciendo una unidad muy hermosa, porque el día de ayer que se reunieron los dos grupos de oración, el de aquí de Huehuetoca, que son tres, eran cuatro, ahorita ya nada más quedan tres, con las hermanas de allá de Nicolás Romero. Cuando terminó la reunión, yo le dije al pastor, ay, hermano, es que se reunieron los grupos y tú me dices, no me digas, Sarita, nosotros también convocamos a mi grupo para orar. Estamos en oración y yo dije, ay, qué hermoso, Señor, porque tú ya estás uniendo y yo sabía que aquí hay un grupo de hermanas que están orando por los hijos, entonces todo se está uniendo y así como estamos orando, así como estamos también clamando, pues también las pruebas van a venir, así que yo las invito, hermanas, que no se queden calladas, que se conecten, que hablen lo que estén pasando. A veces por pena o porque decimos, ay, es que yo esto ya lo debería de dominar, te lo quedas y eso Satanás también lo ocupa. Por pena dices, no, es que van a decir que no he avanzado. Lo que hablaban ahorita con Doñita, es que ya la regué. Hermana, dice la palabra, confiesa tus pecados y lo dice que entre nosotros, ¿sí han leído ese pasaje? A mí eso me impacta, porque digo, wow, ¿y cómo el diablo nos ha engañado? No, no digas, te van a juzgar, no hables, te van a empezar a criticar. Y dice ahí, confiesen sus pecados unos a otros. ¿Para qué? Obviamente no vas a ir a decirle un pecado, por ejemplo, yo a mi hermano, ¿no? Que sé que ahorita anda más en lo negro que en lo amarillo. Tienes que buscar a alguien maduro, tienes que buscar a alguien que te lleve a más y que le diga, ¿sabes qué? Estoy batallando con esta situación de carácter, con cualquier tema, háblalo, y eso te va a ayudar a que la otra persona, cuando ya se lo platicas, la otra persona ya ha pasado por esa situación también y te va a edificar, te va a llevar a más. Así que el silencio no va, hermanas, el silencio no es del Señor. Ahí lo dice la palabra, confiesen unos a otros. ¿Cuál es el pecado? Ya sabemos, ¿no? Cuando nos separamos del Señor, hay situaciones, y yo creo que pues a todas nos pasa, a todos decimos, ay, no, a mí me pasa mucho con los clientes. Apenas en la semana pasada, un señor que mi hermana Lorena y yo tuvimos un error de comunicación y faltaban 1,000 pesos por cobrarle a ese señor, y entonces el señor se puso en un plan muy pesado. Y yo estaba, ay, qué pena, ¿no? Porque va a decir que le estoy robando. Y sí, efectivamente fue lo que me dijo, no, es que usted y su hermana se ponen de acuerdo para robarme. Y yo así, no, entiéndame, es que la verdad mi hermana, ya estábamos en el diálogo y yo dije, ay, señor, este señor ya me está sacando de quicio y aparte venía alcoholizado y yo así de, ay, no, 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 hay días que digo, ay, ya me daban ganas de correrlo y de ahí dices, señor, tienes que darme mucha paz y mucha sabiduría porque ya cuando estás en el terreno de todo lo que tienes que hacer es donde dices, ay, te quieres salir, en nuestro caso lo García, y en el caso de cada una, yo sé que hay algo que cada una saca, pero en el Señor yo nada más le decía, perdón, perdón, señora, así no era, no lo tome a mal y todo. Y yo dije, no, pues ya no va a volver. Y hoy volvió. Dije, ay, gracias, Señor, que no tomó que le estábamos robando. Entonces, pues eso es lo que yo les comparto, hermanas, que estos grupos sean verdaderamente para hablar, y si te da pena aquí porque pues se transmite en YouTube, pues ahora sí que platícalo con alguien que te pueda ayudar, que te vaya a llevar a más. Y hay muchas cosas que ayer el Espíritu habló, otra de ellas en al grupo de intercesión, cuando dijo, si quieren aprender a interceder, lean Nehemías. Y yo decía, es que no, o sea, Señor, esto solamente puede ser tú el que está dando estas estrategias. O sea, ni siquiera Víctor, porque fue Víctor el que lo dijo, él ni sabía que se habían reunido las hermanas y yo estaba asombrada, hermanos. Yo decía, Señor, entonces ve, nos estás diciendo cómo cada grupo está empezando a desarrollar algo. Y también hay otra cosa que quería comentarles específicamente a este grupo. El Señor cuando nos da un don, eso me lo dio hoy en la mañana, me dijo,
te puedes llenar de muchos dones, pero acuérdate lo que dice ahí en Corintios, pero si no tienes amor, nada eres. Y yo recuerdo que hace 8 días, cuando muchas de ustedes nos abrazaban y todo, y cuando Cristi me abrazó, yo le dije a Cris, yo quiero de ese amor que tú recibiste hace muchos años en un retiro, que fuiste llena del amor. El Espíritu Santo te llenó de amor y yo quiero ese amor para amar como el Señor ama, porque ¿de qué sirve que tengamos muchos dones si no amamos? Entonces, estoy viendo una serie cristiana donde el hombre es infiel y la mujer, el pastor y todos la están apoyando, pero ahí resalta mucho el amor, hermanos, mucho. Ella lo va a perdonar, ella está orando por él y no importa que él ahorita está haciendo sus ondas y el espíritu me recordaba mucho eso, pero si no hay amor, van a ser como címbalos así nada más que resuenan. Busca el amor, me decía el Señor en la mañana. Yo sé que muchas mujeres, cuando el Señor Dios repartió dones, dijeron, ay, a mí no me nombró, a mí no me dijo nada. Pues si no te dijo en nada, hermano, yo hoy te digo de parte del Espíritu, esté llena del amor, porque el amor, eso es lo que va a hacer que todo lo demás se dé solito, que verdaderamente amemos como Cristo ama, porque a veces no amamos como Cristo, amamos cuando nos conviene. Amamos cuando la otra persona nos hace bien o cuando ya vemos que camina bien. Ahora sí te amo, pero te hace algo y no. Entonces, yo quería compartirles eso, Cris, que el Señor eso me dijo, que tenemos que ser llenas del amor del Señor, más allá de los dones, porque hasta abajo dice, pero si no tengo amor, nada soy. Así que esa sería, les comparto lo que a mí me dijo y yo sé que será de edificación para ustedes. Gracias, Cris. Sí, gracias, Sarita. Amén, amén. Fíjate que sí, ahorita que comentas eso, hace ya muchos años, no me acuerdo cuántos, Sarita, pero sí el Señor me habló y me dijo, repartió dones en varios hermanos que estábamos ahí y me Yo dijo, sí lo tengo, Cris. Yo sé el año y todo. Fue en febrero del 2017 cuando estábamos en la finca en Tepoztlán. Ahí tú fuiste llena del Espíritu. Y lo tengo bien en cuenta porque a mí Dios ese día a mí no me dio nada. O sea, yo veía a todos por allá postrados, tirados, llorando y a mí no me dijo nada. Y cuando a ti te dijo, te llena del amor el Señor y caíste, y yo veía cómo ese amor se derramó en ti, pues yo decía, "Ay, yo también quiero eso". Fíjate, ya pasaron 9 años y yo lo sigo pidiendo porque sé que aún me falta mucho ese amor. Por eso yo sí tengo la fecha. muy bien, amén, amén. Sí, y me llenó del amor y luego me confirmó y me dijo, te doy el don de amor. Y yo después me saqué mucho de onda y dije, don de amor, Señor, pero si hay don de profecía, hay don de discernimiento, hay don de... ¿Y a mí por qué no me diste ninguno de esos dones? Pero después el Espíritu me hizo entender que si no tienes amor, justamente lo que dices, que si no tienes amor es como un címbalo que resuena y no, o sea, no produce absolutamente nada, solamente hace ruido. Y yo doy gracias a Dios, es algo que el Señor me ha puesto constantemente, ha estado cultivando en mí y de pronto cuando me siento que me falta amor, digo, no, Señor, tú me diste el don de amor, y entonces lléname nuevamente de tu amor y es algo que tenemos que hacerlo todos los días. A veces nos falta amor hasta con los propios de la casa, ¿no? Porque me gusta mucho el ejemplo que pone la pastora, donde dice, a tu hijo viene el vecinito y le dices, ay, hijito, ¿puedes bajar tus piecitos de la mesita? Es que no se suben a la mesa, ¿no? Pero a tu hijo le dices, baja las patotas de la mesa que ya te dije. Y entonces digo, qué increíble que primero tenemos que empezar con los de la casa a mostrar ese amor y, y pues sí, para poder mostrarlo a la iglesia y a todos los lugares en donde el Señor nos ha enviado a dar del amor del Señor. Porque si algo es el Señor grande, es amor. Y lo dice en su palabra. Hay un versículo que está solamente destinado para decir eso. Dios es amor. ¿Vale? Y fíjate, Sari, ahorita que decías todo esto, pues claro, el Señor ya nos está dando la estrategia
que necesitamos. Por eso es que no tenemos que faltar a las reuniones, no tenemos que dejar de conectarnos, porque ahí es donde nos da las estrategias que necesitamos para su iglesia. Y la estrategia que el Señor nos ha estado dando en este tiempo, pues es el orar unos por otros, ¿no? Y a mí, así como a ti, tú te quedaste sorprendida al día de ayer, yo también me quedé sorprendida porque el Señor ahí en el grupo que en donde estamos estudiando Marcos, el Señor ya tiene como un mes y medio que también nos dijo, estén orando unos por otros. Y lo que ayer hizo el Señor de buscarnos una pareja de oración que no fuera la comadre, que no fuera el esposo, que no fuera, y que dijera, estén orando unos por otros, porque ya dijeron los puntos amarillos y los puntos negros, y ya sabes cómo vas a orar, a estar orando por esa persona. Y dice, y de esta manera, a mí me gustó mucho eso, y de esta manera toda la iglesia va a estar cubierta, porque no hubo uno que se quedara sin compañero de oración. Entonces, estemos orando. Yo en la mañana oraba por mi compañera de oración, que me tocó una jovencita, y que ahorita tocaste otro punto donde yo le decía ayer, ora incluso por tu esposo. Y dice que me quedaba, me echó unos ojotes, le dije, sí, desde ya, aunque no haya prospecto, aunque tú no veas nada, desde ya ora por tu esposo, y tu oración es, Señor, prepara a ese chico que va a ser mi esposo para que te ame mucho más a ti que a mí, ¿no? Y eso es, oh, híjole, como que no le cuadraba, pero cuando un esposo ama mucho más al Señor que a la misma esposa que a mí, y yo lo viví, entonces, miren, tenemos, es una bendición grandota, porque no te va a fallar a ti como esposa, porque no le va a fallar antes al Señor. Va a haber un dolor si hubiera una falla, y te aseguro que no lo va a hacer, porque esa relación del esposo con el Señor va a ser tan fuerte que no va a determinar fallarte nunca en ninguna de las áreas. Así que, híjole, qué padre que el Señor nos está hablando con estas estrategias, y que de esta manera lo podemos hacer para estar intercediendo unos por otros, y no dejemos de hacerlo. Yo sé que ahí se han levantado grupos de oración, y en Huehuetoca, acá en Nicolás Romero, las mamás que están intercediendo, en los grupos de estudio que estamos también orando unos por otros, ahora la iglesia que está cubriéndose o sea, de verdad es mucho. ¿Por qué? ¿Por qué estamos orando tanto? Pues porque el bombardeo, porque el ataque, porque lo que se está viviendo hoy en día en el mundo trae mucho ataque, mucho bombardeo, mucha lucha, y por eso es que tenemos que estar cada día fortalecidos en el Señor, tenemos que estar cubiertos como iglesia, y por eso es que el Señor nos está hablando de esta manera. Pues gracias, Ari. Ahora sí te dejo el micrófono, Blanquita, si quieres hablar todavía, porque ya no levantaste tu manita. Sí, amén. Ya Eh, estamos cerrando. Sí, sí. No, nada más era algo rápido. Este, yo veía por ejemplo, ya ve que el tema es dos reinos, conócelos, y Ujú. también se nos hizo la pregunta de, ¿cómo sé que Dios existe? Decía Sarita, ¿no? A veces decimos, ay, pues no he avanzado en esto, yo sabía que esto, que el otro, y a veces por pena, por muchas cosas no se dice, ¿no? Entonces, cuando el Señor hizo esta pregunta a través del pastor, y yo decía, no, pues sí, yo sí he sentido y de que Dios existe, ¿no? Y haz de cuenta que el mismo espíritu me confrontaba en decir, ¿ves? Te estoy comparando cuál de los dos reinos eres, cuál de los dos árboles eres, ¿no? Y conforme iba hablando, yo le decía al Espíritu Santo, gracias porque me hacía falta esto, gracias porque no lo había escuchado esto y no había accionado esto. Entonces, es algo realmente que decía la hermana Clarita, ¿no? Este, debemos de accionar la palabra y estar metiéndonos más con la palabra. Y era algo que el Espíritu Santo también me hacía ver eso, depender, meditar, discernir en la guía del Espíritu Santo, y también aprender a esperar la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces queremos nosotros accionar
A veces accionamos la palabra, pero sin que el Espíritu Santo te diga, espérate, va a ser en el tiempo que yo te voy a decir, ¿no? Y de repente, ¿no? Un ejemplo, llegamos, no, es que yo escuché en la palabra, yo voy a hacer esto. Y dice el Espíritu, no es el tiempo en que tú le digas, primero ya lo escuchaste, ahora espera en que yo te dé la orden de accionar la palabra. Porque a veces la accionamos, pero no estamos en ese enojo, ¿no? En el enojo del alma. Entonces las cosas, y dice, ¿por qué? Pues si yo la escuché la palabra y yo la voy a accionar, porque así es, ¿no? Dice el Espíritu Santo, no, porque es tu carne la que la acciona y no soy yo el que te dice adelante, ¿no? Bueno, eso es todo por ahorita que les puedo compartir porque creo que ya es tarde. Amén, amén. No te quitamos el micrófono, ¿eh? Tú solita. Pero amén. Gracias, Blanquita. Muy, muy bien. Pues, ¿qué te parece si cerramos con una oración, Blanquita, tú misma? Por todo lo que el Espíritu nos habló en esta noche. ¿Va? Ok. Señor, en esta hora te damos gracias, papá, te bendecimos. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú has hablado a través de cada una de ellas y que podemos aprender, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque es algo que te vas revelando día a día, renovando nuestras mentes y realmente creer que tú existes, que tú eres el que a veces nos hablas, que no dudemos que vamos en ese tiempo cronos con el Señor. Yo te doy gracias, bendigo la vida de cada uno de ellas y declarando también, Señor, que cada día iremos avanzando más, Señor, a tu palabra para todo lo que venga, Señor, porque es una preparación que tú nos estás dando espiritualmente. Yo te doy las gracias, papá, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Blanquita. Gracias, amadas, todas las que compartieron. Las que no se desanimen. Por favor, la próxima semana abran su micro, compártanos, porque de verdad que todas estas cosas nos edifican. A veces decimos, ay, es que la palabra fue el domingo y ya el viernes ya ando medio ponchada. Pues no, para esto nos sirven estas reuniones, para reforzar el aprendizaje de lo que el Espíritu nos estuvo hablando desde el domingo y que nuestra fe no decaiga, ¿vale? Bendiciones, Miriam, ya vi tu mensajito también. Muy bien, amadas, le encargo a Clarita. Clarita, te encargo un canto para la siguiente semana, por favor. Y bueno, pues que tengan linda noche, bendiciones a todas, un abrazo y que la paz y el gozo del Señor y el amor estén en su vida esta noche y todos los días.